Buenas tardes, de nuevo estamos el día de hoy dándole el primer lugar a Dios, estudiando su palabra, y hoy vamos a estudiar Éxodo 32 del 1 al 10. Esta prédica la bauticé, por decirlo así, ¿cuál es tu Dios? Y espero que por favor se pregunten, ¿cuál es tu Dios? Vamos a leerla. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele, que nos enseñe su palabra, que escriba su palabra en nuestras mentes y la grabe en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, dice así: Moisés no bajaba del cerro y al pueblo el tiempo le parecía largo. Se reunió en torno a Aarón, al que dijeron: fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés que nos sacó de Egipto. Aarón les contestó: saquen los aros de oro de sus mujeres y sus hijos e hijas, que sus hijos e hijas llevan en sus orejas, y tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó una imagen de becerro de metal batido. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Aarón, viendo esto, edificó un altar delante de la imagen y luego anunció: mañana habrá fiesta en torno a Jehová. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas consumidas por el fuego y también presentaron sacrificios en comunión. El pueblo se sentó para comer y beber, luego se levantaron para divertirse. Entonces Jehová le dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho una imagen de becerro de metal fundido y se han postrado ante ella. Le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Jehová dijo también: ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde. Ahora pues, deja que estalle mi furor contra ellos. Voy a exterminarlos. De ti, en cambio, yo haré nacer un gran pueblo. Bueno, esto es Éxodo del 32 del 1 al 10. Me voy a adelantar un poco porque quiero que escuchen este pedacito. Dice: Josué bajaba con Moisés cuando oyó griterío del pueblo y dijo: hay gritos de guerra en el campamento. Moisés contestó: no son gritos de victoria ni lamentos de derrota, cantos de borracho es lo que escucho. Al acercarse Moisés al campamento, vio el becerro y los que bailaban delante de él, y se llenó de ira. Bueno, entonces como escuchamos y como podemos leer en esta palabra, Dios nos está mostrando lo que hizo el pueblo de Israel en esa época. Y si vamos a ver, es lo que hoy en día nosotros estamos haciendo. Dios hace cantidad de cosas por nosotros. Dios, al igual que el pueblo de Israel, Dios ha hecho señales, milagros y prodigios en nuestras vidas. Mas, sin embargo, nosotros no le hemos dado ni la gloria ni la honra a Dios. Cuando le puse a esta prédica ¿cuál es tu Dios?, me daba cuenta que en esta palabra vemos los tipos de dioses que nosotros tenemos. Y uno es las personas. Nosotros endiosamos a las personas que Dios utiliza para sacarnos de Egipto. Y el otro son las imágenes o los amuletos que tenemos como dioses, que creemos que nos sirven, que nos protegen, que nos cuidan, que nos prosperan, porque en ignorancia tenemos ese pensamiento. ¿Por qué digo por qué esta palabra dice las personas? Porque si ustedes miran detenidamente, cuando el pueblo vio que Moisés no bajaba, se asustó. Entonces fue a donde Aarón y les dijeron que les hiciera una imagen para que esa imagen fuera su Dios, porque Moisés, el que los había sacado de Egipto. Ellos en ningún momento reconocieron
que la libertad de ellos y todo lo que Dios había hecho no reconocieron a Dios como el hacedor de todas esas señales, de todos esos milagros y prodigios. No lo reconocieron a Él. Ellos buscaban era Moisés. Ellos veían que su Dios era Moisés. ¿Cuántos de nosotros vamos a las iglesias, a las congregaciones, buscando son personas que al punto de que si nos dicen que no va a estar o el pastor o el sacerdote de ese día, nos desanimamos? Si nos enteramos antes de ir a la iglesia, entonces pensamos hasta no ir, buscar una excusa para no ir. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver quién es nuestro Dios, a quién es el que nosotros en realidad estamos buscando. Al igual que el pueblo le dijo a Aarón que creara ese becerro para ellos, para que ese fuera su Dios, nosotros creamos becerros en nuestra vida. Nosotros buscamos algo en que creer, pero lastimosamente no creemos en lo que no vemos. Mi padre, cuando yo estaba estudiando esta prédica, cuando le estaba preguntando qué quería que les dijera a ustedes, a su pueblo, le pregunté eso, qué quería les dijera, y él me dijo: cuando el que buscamos no es Dios, no podemos creer en algo que no vemos. Les voy a volver a leer. Cuando al que buscamos no es Dios, no podemos creer que alguien al que no vemos tiene más poder que al que vemos. Voy a volverles a leer. Cuando al que buscamos no es Dios, no podemos creer que algo o alguien al que no vemos tiene más poder que al que vemos. Y es la verdad. Es la verdad. Cuando mi padre me dijo esto, yo dije, es totalmente cierto. Nosotros lastimosamente tenemos que sentir, tenemos que ver, tenemos que estar seguros de lo que creemos. Y mi padre dice: dichoso el que cree sin ver. Es muy triste. Si nosotros como padres, les voy a poner un ejemplo, si nosotros como padres hacemos cantidad de cosas, sacrificios, trabajamos, hacemos muchas cosas por nuestros hijos y nos duele el corazón y nos duele y nos enoja sobremanera cuando nuestros hijos no agradecen, no valoran, no cuidan y peor aún, le dan las gracias a X en vez de a nosotros que fuimos los que hicimos el sacrificio. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a nuestros hijos que dicen gracias a fulanito, gracias a sutanito, gracias a... pero a nosotros no nos agradece? ¿No nos duele nuestro corazón? ¿No nos llenamos de dolor y de ira? Lo mismo le pasó a Dios en este caso y aún hoy le sigue pasando porque Él sigue haciendo cantidad de cosas en nuestras vidas, pero resulta que nosotros tenemos becerros, construimos becerros a quien darle las gracias. Y no le agradecemos verdaderamente al que hizo la obra. Decimos gracias a mi vecino, gracias a mi hermano, gracias a mi papá, gracias a mi esposo, gracias al médico que salvó la vida de mi hijo, gracias a ese medicamento me sané, gracias a ese pastor que oró por mí, gracias al banco. Pero en realidad no le damos las gracias a Dios, no honramos a Dios. Y lo peor de todo es que decimos que nosotros amamos a Dios. Muchas personas dicen, pero igual, en todas las iglesias, igual del que se habla, todos hablamos del mismo Dios. No, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a esta palabra, no todos hablamos del mismo Dios. Unos hablan de sus dioses, de sus Baales, y otros hablan del Dios del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros. Hoy Dios quiere preguntarle a su pueblo, ¿cuál es tu Dios? Y le dice, así como Dios le dijo al profeta Elías que le dijera al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Elige pues, Dios, el creador de todo lo que existe, o los Baales,
Si escoges el camino de Dios, este te conducirá a vida. Pero si escoges el de Baales, es camino de muerte y perdición. Y hoy Dios está diciendo a su pueblo, elige. Elige. ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? Elige. O Dios o los Baales. Recordemos que los Baales son esos dioses que no es verdaderamente Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos en amuletos? Tenemos agüeros, por decirlo así. Que si nos colocamos esto, que si hacemos esto, que si nos paramos por el lado derecho, que si nos colocamos la ropa al revés inicialmente, o sea, cantidad de cosas que en realidad le quitan el verdadero poder y la verdadera honra a Dios, porque terminamos creyendo más en eso. Que no, si se nos cayeron los ojos es que nos va a llegar plata. Sí, pues ya Dios, al ver que su pueblo cree en eso, pues sí, puede mandar provisión de una u otra forma. Pero en realidad, creamos en el Dios verdadero. Creamos en el Dios verdadero. No nos hagamos imágenes. Y no me refiero a solo imágenes físicas, porque si ustedes ven aquí en esta palabra, el pueblo sí hicieron su becerro y lo adoraron y se emborracharon, que eso incluso me recuerda, por ejemplo, aquí en Bogotá, en muchos sitios de Colombia, la fiesta de la Virgen del Carmen. Pasean su imagen, se postran ante ella, la pasean por todas partes, le hacen gritos, arengas. La gente termina emborrachándose, bailando y hasta prostituyéndose, hasta fornicando. Y no es mentira, porque en muchas de esas celebraciones de la Virgen de Carmen sucede eso. Y lo peor de todo es que si preguntan, no, que es que están honrando a Dios. Es que es a Dios. No nos digamos mentiras. ¿Qué dijo Aarón? Mañana le haremos fiesta en torno a Dios. Así somos nosotros. Nosotros estamos honrando a Satanás. Estamos dando la gloria y la honra a Satanás y nos decimos mentiras a nosotros mismos que estamos honrando a Dios, que le estamos dando la gloria a Dios. Aquí en la palabra Aarón se lo dijo al pueblo. Mañana haremos fiesta en torno a Dios. ¿Cuál torno? Ah, sí, su Dios, pero no el Dios verdadero. Dios es celoso, no se nos olvide que Dios es un Dios celoso. ¿Cuántas veces Dios se manifiesta en nuestras vidas? Y aún lo sigue haciendo. Y nosotros no lo reconocemos. Nosotros no lo reconocemos. Pero hoy, como la pregunta es ¿cuál es tu Dios? Te voy a hacer una pregunta. Si el que ora por ti para una sanidad no es el pastor al que tú buscabas, ¿recibes esa sanidad? Si bajas esa imagen o la quitas o la rompes, ¿crees que algo te puede suceder o algo va a pasar en tu casa? Si dejas de meter esa imagen en la plantilla de tus zapatos, ¿sientes temor de que algo te pueda suceder? Si te quitas esa camándula, ese escapulario, esa cadena, esa pulsera, con imágenes, ¿sientes temor? O es más, lo que yo te estoy diciendo en este momento, ¿te molesta? Pues te comento, tienes dioses. Y no es el Dios verdadero, tienes Baales. Y hoy Dios te está diciendo, o son ellos o soy yo. Te pregunto, ¿vas a las iglesias y cuando das el diezmo, cuando das la ofrenda, lo haces con la certeza que eso te va a dar más prosperidad? Sabemos que esa es una verdad bíblica y es real.
porque yo lo experimento en mi vida. Pero, ¿lo haces por eso o por honrar a Dios con tus bienes? Si lo estás haciendo por lo anterior, por lo que vas a recibir, quiere decir que tienes Dios dinero. Si crees que la oración del pastor es la que te va a sanar, tienes Dios pastor. Si crees que tu mamá o tu papá o tus hermanos o tu esposo son los que te pueden ayudar, tienes Dios familia, Dios esposo, tienes dioses. Si crees que este otro agüero, o poner los 3 limones entre agua, o lavarse con sal marina, o poner la ruda en cruz debajo del colchón, o limpiar con canela, tienes Dios santería. O sea, todo eso nos indica que no buscamos a Dios verdaderamente, que nuestro Dios no es el Dios poderoso del que yo hablo y predico. Si crees que solo lo que tú dices es la verdad, tú eres tu propio Dios. Si crees que solo la denominación es la verdadera, la única y la poderosa y la que tiene la verdad absoluta, ese es tu Dios, la denominación. Dios quiere que derribemos esos vales. Dios quiere que tomemos una decisión. Sabemos que cuando estamos con Él lo recibimos todo. Porque al igual nosotros como papás, cuando nuestros hijos nos honran, nos dan el lugar y nos valoran, nosotros los amamos con todo nuestro ser y procuramos darle lo mejor. Pero asimismo, cuando nuestros hijos son desagradecidos y agradecen más al vecino que a nosotros también se nos enfría un poco el corazón con nuestros hijos. Lo mismo es Dios. Recordemos esta palabra. Dios le dijo a Moisés que iba a destruir el pueblo, porque era un pueblo rebelde. Y hoy Dios está diciendo, eres rebelde. Dios no lo hizo por la intercesión de Moisés, porque Moisés intercedió por este pueblo. De lo contrario, este pueblo hubiera sido destruido. Elige. Padre amado, mi Señor Jesús, pongo en tus manos a todas y cada una de las personas que hoy, Señor, se conectaron con esta prédica, con tu palabra, Señor, porque no es mi palabra, Señor. Padre amado, para que seas tú, Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Que seas tú, Espíritu Santo, encendiendo tu espíritu de temor en nosotros, Señor, para que no temamos al mundo, para que no temamos a las imágenes, para que no temamos a alejarnos del mundo, Señor, del medicamento, de las amistades, de nuestra familia, que no temamos a perderlo todo, Señor, con tal de ganarte a ti, Señor, porque así como Pablo, que tomemos todo por poco, Señor, que tomemos todo por poco para darte a ti el primer lugar, Señor. Padre amado, que tenemos ese espíritu de temor, Señor, para que no adoremos a Baales, Señor, sino te adoremos a ti, Señor, y te temamos a ti, así como tú dijiste que debíamos ser como niños, que solo si somos como niños entraríamos en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los niños necesitan y dependen de sus padres. Los niños buscan a sus papás, les da miedo que sus papás los dejen. Eso es lo que tú esperas y deseas de nosotros, Señor, que dependamos 100% de ti, que necesitemos 100% de ti, que te busquemos a ti y que tengamos temor de perderte a ti, de contristarte, de molestarte, de sacarte la ira, de que nos dejes de amar y de que te alejes de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, pongo este pueblo en tus manos, Señor, para que seas tú hablándole a tu pueblo, que seas tú reargullendo sus mentes y sus corazones, examinándolos, Señor, para que seas tú revelándote a sus vidas y que tu pueblo te adore, te busque, te alabe y te honre solo a ti. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gracias.